Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Federico de Jesús, nuestro corresponsal en Washington, y Bill Sepúlveda son nuestros analistas de temas federales. Carlos Severino estará con nosotros también, el ex rector del recinto y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Hablamos con él sobre todo lo que está pasando a nivel internacional. El Medio Oriente está lamentablemente en ebullición con todos los ataques que se han reportado en las últimas 24 horas. Hablaremos sobre eso en el primer segmento del programa. Ataques del Estado de Israel contra ciertos objetivos muy, muy sensibles a nivel internacional y que crean una situación de mayor crispación regional e internacional. Hablamos con este experto, Carlos Severino Valdés. Paso, Valdés con Z, no es primo mío. Hablamos con él sobre lo que está pasando en esa región del mundo. Además, en el último segmento, la teóloga Agustina Lubis Núñez estará con nosotros para concluir el programa a las 9:40 de la mañana. Todo eso y, por supuesto, como las semanas de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, martes 2 de abril del 2024. Yo no soy meteorólogo como el iraquí, de paso, pero aquí está soleado en Atorrey, frente al Tribunal Federal. El día está precioso. 2 de abril del 2024, son las 8:01 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Sí, el que no lo haya sabido, el iraquí ha sido ascendido hoy por Luis Penchi como meteorólogo carolinense. Increíble eso, no lo sabía. El iraquí nos sigue sorprendiendo todos los días a nosotros que elaboramos aquí en Radio Isla 1320. Bueno, varias noticias que quiero comentar hoy a nivel local. Puerto Rico, el Plan Vital dejará fuera 200,000 tarjetavientes, 200,000 beneficiarios de ese plan, famosa tarjeta de la reforma de salud de la época de Rosselló. Nos llega hasta este momento con un sinnúmero de problemas y uno de esos problemas es precisamente que en el proceso de recertificación se ha dejado fuera a 200,000 tarjetavientes, 200,000 beneficiarios que hoy no tienen plan médico. Puede ser que muchas de esas personas ya no estén en Puerto Rico, pueden haber razones para que esas personas no cualifiquen ya y no hayan ido al proceso de recertificación, pero apostaría que muchas de esas personas simplemente se quedan sin plan médico. Hablamos sobre eso en breve. Quiero también mencionar al menos el hecho de que hoy a las 9 de la mañana, aquí frente a nuestra estación en la Chardón, en Atorrey, en el Tribunal Federal, se va a estar sentenciando a Oscar Santamaría. Sus declaraciones desataron toda una serie de casos contra diversos alcaldes a través de Puerto Rico por sobornos que él daba a estos funcionarios municipales a cambio de contratos. Veremos cómo lo trata el juez y, claro, una persona que ha participado, que ha colaborado con las autoridades. Ya tenemos el ejemplo de Elcano Delgado, que también estaba involucrado en ese caso. Hablamos sobre ese proceso de sentencia. Esta mañana también Victoria Ciudadana, ayer el movimiento Victoria Ciudadana apeló su caso. Presentan 4 señalamientos de error en la decisión del juez Anthony Cuevas. Están apelando a un panel de 4 jueces, si no me equivoco, en el Tribunal de Apelaciones. No entiendo por qué estamos ahora ante paneles de 4 jueces que casi aseguran, o por lo menos crean la posibilidad de que haya un empate en esos paneles. Paneles antes eran de 3, pero hablamos un poco
sobre eso, particularmente con Marilu Guzmán. Y quiero hablar también sobre una noticia que publica hoy el periódico El Nuevo Día acerca del aumento en las tarifas de la lancha de Cataño en particular. Yo sé que también hay unos aumentos para los no residentes en las lanchas de Vieques y Culebra, pero quiero hoy detenerme por un momento en este aumento en la lancha de Cataño, que yo la usaba desde que costaba 10 chavos. Y eso no es porque la haya usado en los años 40 y 50, es que la lancha de Cataño siempre ha sido un servicio en extremo económico, quizás demasiado económico, dirían algunos, pero ahora creo que lo están llevando a un precio que lo hace demasiado caro y probablemente inaccesible para muchas personas. Hablamos sobre eso en breve aquí en Sobre la Mesa. Pero primero, quiero darle una mirada a varias cosas que están pasando a nivel internacional. Les anticipé algo de lo que quería comentar durante esta mañana. Ha habido dos ataques que señalados como ataques de Israel, del ejército israelí, contra dos objetivos muy sensibles. Uno, la embajada de Irán en la capital siria de Damasco. Se dice, y el New York Times plantea haber confirmado, que allí se estaban dando reuniones entre militantes palestinos, reuniones secretas, entre militantes palestinos y funcionarios de Irán, proveyéndole apoyo para que continuaran sus ataques contra objetivos israelíes. Y planteando esa justificación, hubo este ataque aéreo de las fuerzas aéreas de Israel contra este objetivo dentro de las fronteras de Siria. Esto presenta una serie de problemas. Primero, que es un ataque contra una embajada. Las embajadas de ordinario son lugares que se les respeta por ser un espacio para la conversación, para el diálogo entre el embajador del país que lo envía y el país sede de esa embajada. Así que por eso comienza siendo un tema sensible. Además, es un ataque contra la soberanía de Irán, que piense usted lo que quiera pensar acerca de Irán y su gobierno teocrático. La realidad del caso es que esto pone en precaria la relación entre Irán e Israel, que nunca ha sido muy buena, para comenzar, y abre la posibilidad de una guerra, por lo menos de un escalamiento en el conflicto entre Irán e Israel, que podría entonces provocar el que Estados Unidos en ese conflicto, ya que Estados Unidos es el aliado principal de Israel y un poco el que garantiza la seguridad de Israel en última instancia en la región, en el Medio Oriente. Y por otro lado, también esto es un ataque dentro de las fronteras de Siria. Así que por al menos 3 razones, esto es un ataque muy sensible y que podría provocar una ampliación del conflicto israelí-palestino en la región, que ya de por sí ha ido expandiéndose. Por otro lado, hubo también, y hay noticias esta mañana, de un ataque que World Central Kitchen, esta es la organización sin fines de lucro del chef español José Andrés, que ha sido de los primeros grupos en llegar a muchísimas áreas donde han habido desastres o situaciones bélicas. Fue la organización que llegó aquí a Puerto Rico después del huracán María para alimentar a miles y miles de personas. Han sido también los primeros en llevar ayuda humanitaria alimentaria a Gaza, la Franja de Gaza, y ayer el ejército israelí, las fuerzas aéreas del ejército israelí, atacaron un convoy de ayuda humanitaria, matando en el proceso a 7 funcionarios de esta organización sin fines de lucro. Entre ellos entiendo que había un americano, un australiano y varios otros nacionales voluntarios de otros países que estaban colaborando con World Central Kitchen. Eso levanta muchas preocupaciones, ha levantado, por supuesto, reacciones por parte de el primer ministro de Australia, el presidente de gobierno de España y otros líderes internacionales, y por supuesto es un asunto muy, de nuevo, sensitivo, sensible,
ante un ataque que World Central Kitchen está diciendo fue intencional. Habrá que ver qué plantea el Estado de Israel, pero un ataque contra un objetivo ciertamente muy sensible, que podría provocar más rechazo a las posiciones que ha asumido y a las acciones que ha tomado Israel durante todo este conflicto a partir del 7 de octubre. Llegando acá al hemisferio occidental, Estados Unidos, quería también comentar una noticia que me parece va a ser muy importante de cara a las elecciones en noviembre, las elecciones presidenciales en noviembre. Y es que el Tribunal Supremo del Estado de la Florida, el Estado de la Florida, como ustedes saben, allí viven más de 1 millón de puertorriqueños, muchos de los cuales nos escuchan a diario a través de Radio Isla.tv, a través de la aplicación de Radio Isla y a través también del Facebook Live de Radio Isla 1320. Bueno, Florida hasta hace al menos 2, 3 elecciones era un estado que se conocía como un swing state, un estado que podía votar por un presidente republicano como podía votar por un presidente demócrata, y por ser un estado bastante grande, con muchos habitantes, con muchos votos en el Electoral College, era un estado decisivo para cualquier elección presidencial. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que el Tribunal Supremo del Estado de la Florida ha tomado la determinación de que podrá el Estado implantar una prohibición a los abortos a partir de las 6 semanas, a partir de las 6 semanas de concepción de el feto, del embrión. Y estableció también, esta sería una de las restricciones más agresivas en básicamente todo Estados Unidos, con algunas excepciones donde ya a partir del momento en que hay un latido, alegadamente un latido, alguna actividad cardíaca en el feto, se prohíbe el aborto. Esta prohibición a las 6 semanas sería una de las más restrictivas en todo Estados Unidos. Eventualmente a las 6 semanas muchas mujeres todavía ni siquiera saben que están embarazadas. Bueno, el tema es que además de autorizar esa prohibición, el Tribunal Supremo también autorizó el que se celebre un referéndum para expandir los derechos a tener un aborto, a terminaciones de embarazo, a derechos reproductivos para la mujer y personas gestantes en el Estado. Un referéndum que varios ciudadanos habían estado promoviendo con un lenguaje que ampliaría en la Constitución del Estado ese derecho al aborto. ¿Por qué este tema es tan importante? Bueno, regreso al asunto de que antes Florida era un estado decisivo en las elecciones. En las últimas 2 elecciones ha dejado de serlo y se ha convertido en un estado esencialmente republicano para fines de las elecciones presidenciales. Vota, por lo menos en estas últimas 2 elecciones, consistentemente por el candidato republicano, en estos casos Donald Trump. Este referéndum que se va a celebrar el mismo día de las elecciones podría cambiar la cosa. Y es que en muchos estados, aún en estados republicanos, Kansas, por ejemplo, donde ha estado en la papeleta el tema del aborto, primero ha ganado el sector que promueve más derechos reproductivos para la mujer, el sector que promueve la libertad en cuanto a las terminaciones de embarazos, y eso ha ayudado a los candidatos demócratas, porque de pronto la elección completa se convierte en un referéndum acerca de los derechos de la mujer, y en ese tema en particular el Partido Demócrata tiene las de ganar, además de que motiva a más electores inclinados por el Partido Demócrata a ir a votar. Esto es un poco como lo que sucede aquí en Puerto Rico, para hacer una analogía, con el PNP, que decide celebrar plebiscitos sobre la estadidad el mismo día de las elecciones para sacar sus electores a votar. Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo del Estado de la Florida le ha dado, lamentablemente, un golpe a los derechos reproductivos de la mujer, pero le ha dado también un regalo al Partido Demócrata, porque de nuevo podría colocar el Estado de la Florida in play, podría convertir el Estado en un Estado nuevamente decisivo
un estado que probablemente los demócratas ya habían dado por perdido y que de pronto con este tema podrían motivarse muchos más electores demócratas a ir a votar a favor de los derechos reproductivos y además, ya que están ahí, a votar por Joe Biden. O sea que esto podría cambiar el cálculo electoral y de nuevo, busquen información acerca de los estados donde han habido referéndums acerca del tema de los derechos reproductivos de la mujer en la papeleta y vean los resultados. Aún en estados republicanos, las mayorías han apoyado los derechos reproductivos de la mujer y eso ha beneficiado también a los candidatos demócratas. Así que estamos ante un nuevo escenario político en la Florida de cara a noviembre que podría tener repercusiones a nivel nacional con la elección presidencial. Bueno, me extendí un poco con esos temas, pero me parecen sumamente importantes y son temas que nos tocan muy de cerca a nosotros aquí en Puerto Rico. Aterricemos aquí precisamente con temas locales. Comienzo con este tema del Plan Vital. Esto yo lo había anticipado desde que se comenzó a hablar de la recertificación. Le he explicado anteriormente y no quiero extenderme demasiado en eso. Durante la época de la pandemia y desde el huracán María se habían prorrogado los términos para las recertificaciones para los beneficiarios del plan de salud del gobierno. En teoría, y como era anteriormente, antes del 2017, todos los años, si usted era beneficiario del plan vital, de la reforma de salud, usted tenía que ir a una oficina de gobierno y recertificarse, volver a demostrar que usted seguía siendo elegible para ese plan. Mire, yo no tengo los ingresos, yo soy una persona que estoy por debajo del nivel de la pobreza, yo tengo un medicamento para una condición catastrófica que es muy costoso, por tanto yo soy elegible, y usted tenía que llevar todos esos documentos anualmente para recertificarse. A partir del 2017, con el huracán María y después los terremotos y después la pandemia, el gobierno federal le permitió a Puerto Rico no hacer ese proceso para asegurarse de que las personas tuviesen su plan sin tener que ir a través de ese proceso engorroso burocrático. ¿Qué sucede? Bueno, pues ya las emergencias inmediatas, aunque todavía estamos viviendo muchas de las consecuencias de estos desastres, ya las emergencias inmediatas se han disipado y por tanto el gobierno federal está exigiendo que nuevamente las personas se recertifiquen. Esto lo sabíamos hace más de un año, pero el gobierno insistió en promover los logros de Pedro Pierluisi a través de las campañas publicitarias que costeaban con nuestras contribuciones y no promover el hecho de que las personas tenían que recertificarse para poder mantener su plan de salud, su plan médico. Y el resultado es que ayer venció el término y 200,000 personas se quedaron fuera. Es posible, como les dije en la introducción del programa, es posible que muchas de estas personas simple y sencillamente ya no están en Puerto Rico, se fueron y que pues no han ido a sus citas para recertificarse. Es posible también que muchas de estas personas hayan conseguido empleo y que con ese empleo y con los ingresos que tienen ya no cualifican para la tarjeta de salud. Pero yo apostaría que muchas personas simple y sencillamente se van a dar cuenta de que no se recertificaron cuando vayan a un hospital, cuando vayan a una cita médica, particularmente en el hospital, si es por sala de emergencia tienen que atenderlo. Pero si usted va a la oficina de un médico y usted no tiene su tarjeta, su plan médico al día, créame que usted va a tener problemas allí y no le van a atender. Y yo creo que así es como muchas de estas 200,000 personas se van a enterar de que han perdido este beneficio que no es tal cosa, que debería ser un derecho, ¿verdad? Derecho al acceso de todos nosotros a la salud. Y yo creo que, de nuevo, esto es un fracaso, otro fracaso, lamentablemente, no lo digo con alegría, un fracaso gubernamental de haber dedicado recursos a campañas publicitarias que no tenían un fin público, teniendo aquí una para la cual podían haber invertido millones y millones de dólares y nadie se lo habría criticado, porque esto era necesario para asegurarse de que estas personas no se quedaran sin plan médico. Pero ahí lo tienen, 200,000 personas sin el plan vital y veremos en qué queda esto. Yo creo que esto va a tener, como lo anticipé desde el año pasado, yo creo que esto va a tener repercusiones políticas
igual que las tuve en el 2004 para Aníbal Acevedo Vilá, cuando decían precisamente que Sila había dejado fuera y le había quitado la reforma a 200,000 ciudadanos. Miren qué casualidad que 20 años más tarde estamos ante un issue político, me parece a mí, además de salubrista, muy similar al que le costó muchos votos al Partido Popular en aquella elección. Por último, dejaré el tema de Victoria Ciudadana y la apelación para el próximo segmento con Mari Lu. Quería simplemente acotar mi objeción a que se aumente el costo de la lancha a $2. Sí, la lancha, como yo les dije, ha sido quizás por mucho tiempo la lancha de Cataño muy económica, hasta probablemente hasta principios de este siglo. Costaba 10 centavos. Yo la usaba muchísimo con mi abuela, nosotros íbamos al Viejo San Juan, ella era costurera, allá estaban todas las tiendas de costura en la calle San Francisco y en la calle Fortaleza, las tiendas de tela y de hilos y agujas y demás. Y yo iba con ella y costaba 10 centavos cuando yo era chiquito, y ya cuando yo tenía 20 y pico de años y cruzaba la bahía para ir a trabajar en la alcaldía, cuando Sila Calderón era alcaldesa, también costaba 10 centavos. Así que quizás por demasiado tiempo ha sido muy económica y recientemente se había aumentado a 50 centavos. Ahora se está planteando un aumento a $2. Yo creo que eso no hace ningún sentido. No hace ningún sentido porque la lancha de Cataño hay que entenderla como parte del servicio de transportación metropolitano. O sea, esto no es una lancha porque yo no residente de Vieques o Culebra, yo quiero ir a pasar el día o a pasar un fin de semana en Vieques y Culebra. Distinto es el caso con los residentes. De nuevo, quiero acotar eso. Esto es un servicio de transportación como la guagua o como el tren urbano, y dentro del contexto de ese sistema de transportación urbano, la lancha ahora se convierte en la pata más cara de ese sistema, porque la guagua cuesta 75 centavos, el tren urbano cuesta $1.50 y un viaje de 7-10 minutos en lancha para cruzar la bahía ahora va a costar $2. Eso no hace ningún sentido, y máxime no hace sentido en un momento, y con esto cierro, no hace sentido en un momento en que el gobierno de Puerto Rico ha puesto el servicio de transportación pública, las guaguas y el tren urbano, gratis, alegadamente para promover el uso del sistema, y están celebrando que ha habido un aumento en los usuarios del tren urbano desde que se puso gratis el servicio. ¿Cómo es que entonces vamos a aumentar a $2 el costo de la lancha? No hace sentido, no hay una coherencia en la política pública de transportación urbana, y simplemente quería acotar eso. Creo que $2 es demasiado caro. Probablemente si quieren aumentarlo debería ser el precio igual al de la guagua, y así es como hay que entender ese servicio, como una guagua que transita por el agua, que transita por la bahía. Eso es todo, no es algo especial, es parte de la red de transportación metropolitana y es una parte crítica. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Y esto lo debería atender el alcalde. Lo que va a pasar es que más personas van a llegar al Viejo San Juan en carro, y eso es lo que queremos evitar. Así que no hace sentido, no hay coherencia de política pública con ese aumento, y creo que podría afectar mucho el transporte hacia el Viejo San Juan y el uso de esa pata vital de nuestro sistema de transportación metropolitana. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán se sienta a la mesa. Marilu, buenos días. Buenos días, Armando, y espero que sean buenos para muchas personas, no como para mí, que comencé sin luz. Así que yo sé que soy parte del sufrimiento de cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, pero esa es la que hay. No, y has tenido una experiencia, has tenido que parar aquí a comprar la ¿sí? palangana de café, pero has tenido una experiencia que yo creo que hay que entender, ¿verdad? Y tú y yo pues tenemos el privilegio pues tenemos los recursos, sí. Tú puedes hacer eso, etcétera. Hay muchas personas que se quedan sin electricidad en la casa
Y no es solamente que pierden la compra, es que además no pueden preparar la comida, claro, porque lo que tienen es una estufa eléctrica. Claro, claro. Y posiblemente no tienen los chavitos para ir ni siquiera al fast food a comprarle comida a los nenes. Sí. O sea, yo creo que hay que entender eso, lo que viven muchos puertorriqueños y puertorriqueñas a diario. Y hay que entenderlo también en el contexto de los problemas de salud mental que vivimos en el país y que muchas veces uno se enfrenta con alguien en una tienda, alguien que está atendiendo un restaurante. Y entonces, quizás uno ve que el trato no es el mejor. Vamos, nos pasa a todos, ¿verdad? Pero hay que también entender uno no quién sabe lo que está viviendo esa persona. Sí. ¿Quién sabe lo que está viviendo esa persona? Y no solo eso que tú comentas, las personas que dependen de equipos que funcionan con electricidad para su propia subsistencia, para un tratamiento que se tienen que dar. Es una realidad que yo estoy segura que el gobernador no va a tratar hoy en su mensaje de la situación de estado del país, porque es una situación que él no vive, ¿verdad? Eso es una de las cosas por las que comentaba yo tempranito en otro espacio en el que participo los martes. Es una de las cosas que por las cuales la gente ya no le ve importancia a este tipo de mensajes, porque lo que se nos vende, lo que se nos proyecta, es una realidad totalmente paralela a la que nosotros estamos viviendo y sufriendo, que tiene que ver con muchísimas cosas, pero muy particularmente, ¿verdad? Gente que tiene que estar atravesando por estos relevos de carga o como lo quieran llamar eufemísticamente, y que pues desmejoran enormemente nuestra calidad de vida. Oye, y de nuevo, se va la luz y tienes que usar tus últimos 5 pesitos para comprarte algo en el restaurante. Sí. La lancha va a costar, la de Cataño, $2. O sea, un viaje en ambas vías para un trabajador que trabaje en Viejo San Juan y que viva en la zona de Cataño, Toa Baja, de pronto va a costar $4 todos los días, $20 a la semana. Imagínate. O sea, eso es un montón de dinero. Eso son por lo menos 2 horas de trabajo, ¿verdad? Si estás ganándote de 9.50, que es el mínimo en este momento. Son 2 horas de trabajo nada más para llegar a tu trabajo. Sí, ¿Ah? sí. Que se te van. 200,000 personas que se van a quedar sin el plan vital. Son cositas pequeñas. Uh-huh. De nuevo, yo tengo que pensar que es que la persona que dirige ATI o transporte marítimo nunca se ha montado en la lancha. Y seguramente él cree que eso es para darle una trillita a los nenes el domingo. Sí, cierto. Y yo le digo, la lancha de Cataño, móntese. Yo la usaba cuando yo trabajaba en el Viejo San Juan y vivía en Levittown. Y esa lancha la usan todos los días, trabajadores. Sí. Personas que van a trabajar al Viejo San Juan y que o no quieren o no pueden costear el estacionamiento en el Viejo San Juan, además de que alivian el problema del tráfico, por supuesto. Porque cada persona que no llega allí en un carro es un estacionamiento menos que se ocupa, es menos contaminación en la zona del Viejo San Juan, es menos presión sobre las carreteras de esa zona histórica, las calles de esa zona. Pero nada de eso, yo no sé, como que no hay una coherencia de política pública ni una mirada sensible a la realidad cotidiana del puertorriqueño, que yo creo que en cada hora de su día se va enfrentando con unas cosas que de nuevo, esa olla de presión interna de cada ser humano, de cada familia, tiene que irse, ¿verdad? La temperatura y la presión sigue subiendo y subiendo y subiendo hasta que en un momento uno explota. Entonces uno se pregunta, ¿no? Que ¿por qué hay tanto problema de salud mental? ¿Y por qué la gente grita? ¿Y por qué hay violencia? ¿Y por qué la gente pierde la chaveta? Caramba, es que de nuevo hay muchas personas que están viviendo ahí contra la pared. Pero esa mirada que tú le das no es la mirada del gobierno, lamentablemente. No. Y por eso yo te comentaba que hoy vamos a escuchar un país de fantasía, un país totalmente distinto, que es el país en el que vive Pedro Pierluisi. A mí no se me olvida que una vez él comentó en una actividad privada, él se levantó muy
campechanamente y dijo, es que a mí no me gusta ver en este país carros destartalados. ¿Qué es eso? Dijo, ¿qué es eso? Eso da una impresión muy mala. Pues mire, carros destartalados es lo único que pueden costearse muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que viven aquí, que no viven la realidad que vive usted, que es un privilegiado, una persona que no ha tenido que pasar ni una cuarta parte de las vicisitudes que pasan muchísimos puertorriqueños y puertorriqueñas que están en modo de sobrevivencia. Y entonces la falta de empatía hacia lo que sufren, padecen, viven muchos de nuestros compatriotas es lo que lleva a que no se considere lo que están pasando estas personas que tienen que tomar la lancha de Cataño todos los días ida y vuelta, como eso puede encarecer y va a encarecer su vida, porque ya tenemos otros problemas, ya tenemos que bregar con los aumentos en tarifa de Luma, tenemos que aumentar con la inflación de los alimentos y con muchísimos otros costos que han elevado el nivel de vida en términos económicos en nuestro país, y lo han hecho para muchísimas personas incosteable. Y siempre recuerdo una frase que usa Fernando Martín que dice que si almorzamos no comemos. Hay gente que vive así, pero para Pierluisi eso es impensable, porque como él tiene todo a su alcance y para él el progreso es el cemento y la varilla, no es cuestión de cómo vive el viejito, cómo vive el trabajador, cómo vive la madre soltera, cómo está cuánta gente tenemos sin hogar, cuántas personas están en el uso de sustancias y tienen que estar prostituyéndose, cuántas personas no tienen acceso a la escuela, cuántas personas están ahora mismo o estuvieron haciendo fila para poderse acreditar para la tarjeta de salud. O sea, que más de la mitad de nuestra población esté y continúe en niveles de pobreza, eso a Pierluisi no le importa absolutamente nada, porque este es su cuarto año y el país está de mal en peor, y él, junto con su carnal Marcelo, el secretario de Estado, estaban esperando y esperan que se apruebe el plan de ajuste de la deuda, dándole la espalda a las decenas de personas que fueron a ese tribunal a expresarle a la juez del corazón cómo eso iba a agravar las condiciones de vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, gente que representaba diversos sectores. Eso a Pierluisi no le importó absolutamente nada, como no le importa realmente el sufrimiento de muchas de nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico. Pues lamentablemente ese es el resultado que tenemos, un país cada vez venido a menos, porque tenemos un gobierno que no se solidariza, no tiene empatía ninguna con el sufrimiento y el padecimiento de los puertorriqueños. Yo, pues mira, amanecí sin luz, y salí como, ¿verdad? Pude resolver, pero hay personas que tienen 3 niños que van para la escuela, y tú sabes lo que representa eso. Tú tienes una estufa eléctrica, tú sabes, o vives en un condominio en un piso 6, y tú tienes que empezar a bajar con bultos por ahí para abajo, y tus niños no pueden desayunar. Es una realidad, ¿verdad? Que indigna a uno, además de uno condolerse, indigna a uno, porque es el pan nuestro de cada día, lamentablemente. Y pues yo creo que la gente, entiendo el por qué la gente está a veces violenta en las calles, porque no hay forma de que tú tampoco puedes tener servicios de salud que tú digas, pues mira, yo voy a llamar al psicólogo y le voy a hacer una consulta online. Tampoco eso existe. Y pues lamentablemente nuestro país es una olla de presión. Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero que hablemos sobre la apelación de Victoria Ciudadana en el caso de la descalificación de los candidatos. Esto sucedió mientras yo estuve fuera, pero claro, ayer sucedió la sentencia del juez Anthony Cuevas, pero ayer Victoria Ciudadana apela
en el Tribunal de Apelaciones. Y nada, quiero que repasemos tanto la decisión de Anthony Cuevas como esta apelación en la cual están señalando 4 errores de derecho. Con eso regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilú, el caso de Victoria Ciudadana, el juez Anthony Cuevas, el viernes antes de Semana Santa, o el jueves, creo que fue, publica su sentencia. Viernes. Fue viernes. No, perdóname. Creo que fue jueves. Jueves, discúlpame. Jueves. Publica su sentencia y descalifica a los candidatos de Victoria Ciudadana a cargos legislativos por acumulación y a los candidatos también a la comisaría residente. Como tú sabes, yo publiqué una columna en el periódico El Nuevo Día, que te la compartí, en la que yo planteaba que, y siempre ha sido mi posición, yo creo que en efecto el Código Electoral del 2020 cambió. Y muchas cosas se le criticaron precisamente porque cambió. Y una de las cosas que cambió es que, por ejemplo, eliminaba el texto donde se eximía a los candidatos o los aspirantes a través de métodos alternos de tener que recoger endosos. Eso es una de las cosas que el juez toma en consideración en su análisis legal. Dicho eso, a mí me sorprendió mucho, ¿verdad? Eso es el análisis textual de la ley. Eso es una cosa. Otra cosa es que a mí me sorprendió mucho que en las determinaciones de hecho de esa sentencia, el juez plantea en reiteradas ocasiones que los candidatos, los aspirantes de Victoria Ciudadana que radicaban a través del sistema digital recibían un mensaje de correo electrónico y que ese mensaje de correo electrónico dice si su partido se acogió, estoy parafraseando, sí. Pero incluso sí. Es más o menos como la manera en que está escrito sí. No hace ningún sentido gramático, pero bueno. Decía esencialmente, si su partido se acogió a un método alterno de selección de candidatos, usted no tiene que recoger endosos. Y todo el mundo, y está en las determinaciones de hecho. O sea que correcto. El juez concluye que eso se dio por probado. Claro. Eso es lo que significa una determinación de hecho. Exactamente. Entonces, ¿cómo es que uno puede en una misma sentencia decir que yo determiné como hecho eso, que la Comisión Estatal de Elecciones estaba enviando esas notificaciones diciendo, usted, si su partido está acogido a un método alterno, no tiene que recoger endoso? ¿Cómo es que eso no amerita una discusión en la sentencia del juez acerca de las consecuencias de esa acción de la comisión? Y yo no sé, yo me la leí con mucho cuidado, las 28 páginas. Yo no sé si tú también lo hiciste. Yo no encontré en ningún lugar que el juez se dirigiera a ese punto. Claro. Y yo creo que es un defecto terrible de esa sentencia. Sí. Y mi planteamiento era que entonces en ese caso yo entendía y creo, por lo que pude leer aquí, no he visto la apelación completa. Te pregunto si tú la has visto. Pero no la he visto. No la has visto. Okay, se radicó ayer. Entiendo que hay 4 errores que se están señalando y uno es el que esencialmente yo planteé. Que aquí esa expresión de la comisión evidentemente creaba algún tipo de derecho. Y yo planteo y levanto la doctrina en mi columna, la doctrina de actos propios. De actos propios. Claro. Y es oponible. Es una doctrina que de ordinario se opone contra los privados, pero se puede oponer en ciertos casos contra el gobierno. Y yo creo que este sería un caso donde podría plantearse que es que si el gobierno dice o hace algo y yo, ciudadano, conforme a la expresión o acción del gobierno, hago algo, pues posteriormente usted no puede ir contra mí por haber hecho eso que yo hice de buena fe. Usted me está penalizando. Usted me está penalizando por obrar de buena fe. Claro. A partir de la buena fe suya, al haber dicho o hecho algo, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Pues aquí yo creo que estos candidatos, cuando recibían esa notificación, se sentían en alguna seguridad de que efectivamente yo no tenía que recoger endosos. Y pues yo creo que, de nuevo, queda trunca esa decisión. Yo pienso, y es uno de los remedios que se está solicitando aquí, yo pienso que debería probablemente permitírselo a los candidatos el que ahora pues tengan 45 días, recojan endosos. Claro. Creo, por lo que leí en la sentencia, creo
y creo que eso es lo que plantea la ley, creo que tendrían que ir a primaria entonces. Habría que celebrar la primaria el mismo día de las elecciones, pero yo no creo que eso sea un problema. Y probablemente hasta le vendría bien a Victoria Ciudadana también movilizarse. Pero creo que el remedio lo puede haber, y como mínimo yo creo que tiene que exigírsele al tribunal el que se dirija a ese punto en las determinaciones de hecho, porque si no, me parece que queda muy, muy coja esa decisión. ¿Cómo tú lo ves, María? Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a eso. Claro, yo coincido y lo planteé desde el principio, que es mucho más profundo, son muchos más los errores que el amigo Cox Salomar llama de insalvables en la sentencia del juez Anthony Cuevas, comenzando por reconocerle legitimación activa a los interventores. Y como está interpretada esa doctrina de la legitimación activa, que no es otra cosa que usted poderle demostrar al tribunal que usted ha recibido un daño real, palpable, concreto, no especulativo, de parte de aquella persona o aquella parte adversa contra quien usted acude al tribunal. Aquí ni los querellantes ni los interventores pudieron demostrar que recibieron un daño real, palpable, concreto de parte de ninguno de los candidatos de Victoria Ciudadana. Porque el juez dice, no, porque tienen que enfrentarse a los candidatos. Bueno, pues es que ese es el proceso electoral y ellos están participando de un proceso de primarias conforme lo decidió su partido. Usted pertenece al partido del Nuevo Progresista porque los interventores son PNP. Pues usted está en un partido que ha dicho que va a celebrar primaria. Usted no puede decir que recibe un daño por el hecho de que tiene que enfrentarse a candidatos de otro partido que ha escogido un método alterno que fue aprobado por reglamento, que según la ley electoral se sometió a la Comisión Estatal de Elecciones, y la Comisión Estatal de Elecciones, a base de eso, hace esa representación a los candidatos. Entonces, el problema que se plantea es cómo ese reglamento puede enmendar una ley que no impone en los candidatos que se someten a un método alterno el recoger endosos. Y el juez por los pelos dice, es que lo que pasa es que en el año tal eso expresamente se prohibía y en el 2020 eso se eliminó. Yo sostengo que la intención legislativa no la puedes presumir, tiene que estar expresamente establecida ahí en donde quiera, en cualquiera de los documentos que se utiliza para uno examinar la intención legislativa, la exposición de motivos, los memoriales explicativos, la discusión en la sesión legislativa, pero porque se guarde silencio no. Entonces, más allá del asunto de la legitimación... Aunque aquí, Marilu, en justicia no se guardó silencio. O sea, hubo se enmendó la ley y se copió básicamente la totalidad de ese artículo. Pero se eliminó la frase. Por eso se eliminó la frase. Pero entonces tú no puedes presumir que la intención legislativa es por silencio. Bueno, la intención legislativa es por omisión. En estricta casuística sí tiene que atribuírsele alguna intención a esa eliminación. O sea, la enmienda tiene que significar algo. No puede no significar nada. Yo creo que eso no puede darle base al juez a emitir la sentencia que emitió y decir, aún reconociendo eso, pues mira, yo voy a imponer el castigo más severo y los voy a descualificar a todos. Eso realmente es extremista, porque como tú muy bien señalas, la sentencia del juez Anthony Cuevas en más de una ocasión con relación a todos y cada uno de los candidatos, con excepción de Ramón Cruz, que fue el último que sometió sus documentos, a todos los demás candidatos, que entiendo que eran 8 o 9, la Comisión Estatal de Elecciones, que es la que expide los endosos, les dijo, usted no tiene que recoger endosos. Pues ok, pues yo voy a mi método alterno y no tengo que recoger endosos. Entonces tú me coges de sorpresa, me induces a error, me coges de sorpresa y después me dices, no, tenías que recoger endosos. Cuando la realidad es que me hiciste una representación en contrario. El juez reconoce eso en su sentencia, no le da la más mínima importancia a ese hecho que es fundamental. Ni lo menciona.
Lo mencionan nada más que en las determinaciones de hecho con relación a cada uno de los candidatos que recibieron esa información de la plataforma 100. Y reconociendo eso, no le da ningún tipo de importancia y después dice, descualificado. Yo no veo, y esto lo digo, yo sé que hay mucha gente que dice, no hay, ustedes no van a tener oportunidad, que si los tribunales, no sé qué, yo no pierdo nunca la fe. El otro día lo comentaba con alguien, le dije, si yo perdiera la fe en los tribunales, pues mira, yo me voy para mi casa, engancho el título y me voy para mi casa, pero siempre tenemos que tener fe en que hay tribunales, hay jueces que van a responder a su conciencia, que van a impartir verdadera justicia, que no fue lo que hizo el juez Anthony Cuevas, que es una sentencia con errores insalvables, como lo comenta el amigo Rafael Cox Salomar, y yo confío realmente que ante el castigo extremo al que ha impuesto el juez Anthony Cuevas a estos candidatos de Victoria Ciudadana, 3 de los cuales son incumbentes, el Tribunal de Apelaciones rectifique y emita un remedio en equidad y diga, bueno, mira, esto de verdad que no está claro. Y lo que sí está claro es que el organismo que opera el sistema electoral y que interpreta su ley habilitadora le dijo a estos candidatos que no tenían que recoger endosos. Y los endosos los emite la Comisión Estatal de Elecciones. Tú no puedes coger una libreta e irte a Plaza Las Américas a recoger endosos. Así que si tú me trancas la plataforma y yo no puedo recoger no me puedes emitir los endosos, ¿cómo los voy a recoger? Entonces, que tú me castigues severamente por eso, no creo que el Tribunal de Apelaciones realmente pueda sostener esa decisión y tiene una oportunidad de oro para rectificar y hacer justicia y que sean los electores los que voten y los que decidan si estos candidatos van a llegar a sus puestos, a las posiciones a las que aspiran o no. Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Bueno, amigos, hoy es martes y como todos los martes tenemos el panel compuesto por Federico de Jesús desde la capital federal y hoy en sustitución del licenciado José Nadal Power nos acompaña el amigo licenciado también Edil Sepúlveda, quien está también desde la capital federal. En el siguiente segmento conversamos con el profesor Carlos Severino Valdés, ex rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y en el último segmento conversamos con la teóloga y profesora del Seminario Evangélico Agustina Lubis Núñez. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todos los martes tenemos el panel compuesto por Federico de Jesús y en sustitución del licenciado José Nadal Power nos acompaña el amigo Edil Sepúlveda desde la capital federal. También a ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Marilu, Edil y todos los radioescuchas. Igual a ti, Federico, y buenos días a Marilu y a la audiencia de Radio Isla. Me alegro mucho saludarlos y que estén conmigo. Bueno, quería conversar primero con ustedes de algunas situaciones que están ocurriendo. Hablábamos la semana pasada, Federico, de este caso civil por fraude que se llevó contra Donald Trump y en el cual se estableció que había inflado el valor de sus activos para poder obtener transacciones beneficiosas de ciertas entidades y se emitió una sentencia de 454 millones que él debe satisfacer, pero se le obligó a pagar una fianza de 175 millones de dólares. Se decía primero que no iba quizás a poder pagar la fianza porque no tiene ese dinero en efectivo, pero es una persona que tiene propiedades y tampoco se sabe, ¿verdad?, hasta qué punto las propiedades que pudo haber puesto en garantía pues tenían el valor de los 175 millones. La realidad es que, bueno, esa cantidad se pagó, pero bueno, esto es solamente uno de los
diversos problemas legales que tiene Donald Trump. ¿Qué debe ocurrir después de que él ha prestado esta fianza, Federico? Bueno, primero que nada, no le permitieron usar sus activos de bienes raíces, solamente activos, ¿verdad? Como le llaman líquidos, cash. Uh-huh. Y por eso el problema que él decía que tenía en efectivo, exacto. Así que eso se le dio a una compañía de seguro privada, ¿verdad? Como tú bien señalas, como fianza en lo que el proceso de apelación sigue su curso, y de ser confirmada la sentencia de los tribunales inferiores, pues entonces tiene que pagar la cantidad completa de 450 millones. Sus compañías de medios pues subieron en el mercado de valores, pero eso sube y baja, ¿verdad? Y como él se pasa, nadie yo creo que piensa que él ha dejado de inflar los valores de sus activos o de desinflarlos, ¿verdad? Para pagar menos impuestos, de eso se le acusa. Así que confiar en lo que él dice que valen sus activos, pues en parte es la razón que no se le permitió pagar su fianza con sus activos de bienes raíces. Pero como tú mencionas, tiene otros casos, el caso de pagarle a la actriz de cine adulto Stormy Daniels para tapar el asunto en medio de la campaña a través de su abogado Michael Cohen, que sirvió cárcel por hacer eso, parecido como cuando Rosselló padre, ¿verdad? El que le robó la pensión fue a la cárcel y él no. Sí. Pues Donald Trump ahora pues se enfrenta a eso. Es un juicio criminal y ya le pusieron una orden, ¿cómo se dice gag order en español, Marilu? Mordaza. Le pusieron la mordaza a Trump y se la pusieron aún más severa luego de que empezara a atacar al juez, a la hija del juez. En otros casos él ha atacado a los oficiales jurídicos de la corte, así que esto pues pica y se extiende y pues dado que el Tribunal Supremo decidió verdad discutir el caso de si él tiene inmunidad o no sobre casos criminales, pues eso ha retrasado el caso del 6 de enero y el caso de los documentos clasificados, entre otros. Así que en eso es que está los 91 cargos criminales más los civiles de Trump. Oye, y también tuvo que pagar, vi de la misma noticia que compartimos, tuvo que pagar 91.6 millones de dólares como fianza también antes de pagar la sentencia de 83 millones, me parece que es que le impusieron en el caso de difamación contra la señora E. Jean Carroll. Y la fianza de 91.6 millones excede el monto de la sentencia porque eso va acumulando intereses. Así que, bueno, este señor ha visto su patrimonio decrecer, no sé cuánto, ¿verdad? Porque yo no conozco, como dicen los americanos, how much he is worth, pero, o sea, cuánto vale. No me gusta usar esa frase porque me parece equiparar la gente a cuantías monetarias, pero así es que lo llaman. Pero lo que es realmente alarmante es que frente a todo esto que tú comentas, Federico y Edil, de los casos civiles que tiene, hay una serie de casos también de naturaleza criminal que está enfrentando. Bueno, está este asunto ante el Tribunal Supremo, como tú bien lo comentas, pero independientemente de que el Tribunal Supremo pueda decir que él tiene inmunidad o no la tiene, o sea, la inmunidad lo que te libera es del procesamiento, pero no te exime de que te juzguen, el pueblo te juzgue por lo que se te imputa, ¿no? Es como cuando un legislador pues le da un puño a otro y bueno, hay inmunidad parlamentaria, no me pueden procesar, digamos, pero no podemos negar que le diste el puño. Y sin embargo, pues este señor, pues como lo hemos dicho en tantas otras ocasiones, es el candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, que no deja de ser algo verdaderamente alarmante. Edil.
Bueno, sí, ciertamente estamos hablando de unos 4 juicios que tiene. Entiendo que el único juicio que estará enfrentando probablemente antes de las elecciones de noviembre va a ser este de Nueva York por el pago, ¿verdad?, a la actriz de películas de adultos, que entiendo que comienza en unas 2 semanas. Los otros juicios en Georgia, en Florida, el caso federal en Washington D.C. por insurrección, entiendo que no se estarían viendo antes de las elecciones de 2024. Aún así, y sabemos, ¿verdad?, el apoyo que tiene Donald Trump a través de los Estados Unidos, que él podría cometer el acto criminal más vil, ¿verdad?, que tengamos pensado, y aún así sus seguidores, ¿verdad?, lo seguirían apoyando. Pues tenemos este candidato, ¿verdad?, con 91 cargos criminales, y lo interesante de aquí, de la sociedad estadounidense, es que él está liderando la gran mayoría de las encuestas de cara a las elecciones de este noviembre 2024. En el promedio de las encuestas que estaba viendo esta mañana, él las lidera como un 3% sobre Biden. Interesante que tenemos al abogado y al activista antivacuna Robert Kennedy Jr., que toma un 11, 12, 13, 14% a nivel nacional en muchas de las encuestas, y eso va a ser, yo creo que importante y determinante en algunos estados como Pensilvania, donde van a ser cerradas esa carrera presidencial. Y también están estos candidatos de la izquierda como Jill Stein y el profesor Cornel West, que también toman un 1 a 2%. Pero nada, interesante que esta persona, pues, con todos los casos que tiene, una persona que sabemos, ¿verdad?, hemos escuchado de primera mano grabaciones de cómo se expresa hacia las mujeres y hacia muchos otros temas, pues que esté realmente liderando la encuesta, y que es muy probable que nuevamente vuelva a la presidencia. Dice mucho de lo que es la sociedad estadounidense. Por mucho tiempo he visto la sociedad estadounidense venera y se ve en los ojos, o quisieran ser personas como lo ha sido a través de su carrera empresarial Donald Trump, donde uno tiene que arrollar básicamente y cometer muchas veces ilegalidades para poder llegar allí a donde ha llegado Donald Trump. Pero más allá, yo diría que en el caso de Puerto Rico debemos estar preparados, los oficiales electos, los políticos que están corriendo también para las elecciones generales de Puerto Rico en el 2024, los activistas, los líderes comunitarios, ¿verdad?, deben tener una estrategia de cómo trabajar con una presidencia de Donald Trump a partir del próximo año 2025, porque es muy probable que eso suceda. Y yo creo que lo hemos hablado en el pasado, no del todo es tan nefasto como parecería, y hay ciertos aspectos y ciertos sectores y temas en los que ciertamente se podría negociar bajo una presidencia de Donald Trump y bajo un Congreso republicano, que también parece probable, por lo menos en este momento, que pudiéramos seguir con un Congreso republicano y posiblemente con un Senado republicano. Habrá que ver, pero bueno, no deja de ser muy triste para el pueblo estadounidense, ¿verdad?, tener una persona como esa en la presidencia, porque sobre todas las cosas es alguien que su política, o por lo menos su perspectiva de lo que debe ser la política del gobierno, es el discrimen contra las minorías, incluyendo las minorías de su propio país, los negros, ese prejuicio tan acentuado que tiene contra los inmigrantes, y de eso a lo mejor nos pudiéramos beneficiar nosotros en la medida en que él diga, pues mira, yo los voy a regalar a Groenlandia y nosotros podamos salir de ese yugo. Pero eso, bueno, es broma, pero no hay duda de que él representa un gran peligro para su país. Una de las cosas que me llamó la atención y que no lo comenté contigo, Federico, la semana pasada, pero que me resultó muy curioso y lo hablé con Carlos Severino, son las expresiones que él hizo con relación a la situación
en Palestina, llamando a Netanyahu a cesar la guerra y diciéndole esto no es bueno para Israel, ustedes no están ganando absolutamente nada y se están quedando solos. A mí me sorprendieron esas expresiones viniendo de Donald Trump, que ustedes saben que creó una gran polémica cuando él movió la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, que eso fue una gran provocación para la comunidad árabe y para Palestina como tal. Así que, bueno, habrá que ver lo que estará pasando, pero van a ser elecciones muy, muy interesantes en los Estados Unidos. Otra cosa que quería comentarles que me parece que es importantísima y que yo pienso que todo el mundo debe ver y compartir es este programa especial que hizo la cadena RT en español y que cubre la situación de Puerto Rico. Allí se entrevistan diferentes personas que conocen la vida diaria en nuestro país. Está el amigo Rolando Emanueli y el también amigo planificador y arquitecto Pedro Cardona Roy, personas de las comunidades. Se recoge, me parece que de manera bastante fiel y amplia lo que está ocurriendo con asuntos muy puntuales en nuestro país y que tienen que ver con el empobrecimiento del país por las políticas de la Junta de Control Fiscal, la implementación de la ley promesa, el efecto que ha tenido la ley 22, hoy ley 60. No sé si ambos tuvieron la oportunidad de verlo, pero me parece que es muy importante no solamente que los puertorriqueños lo vean. Yo lo tengo en mi página de X y también en la de Facebook, de una periodista española, Elena Villar, que hace ese reportaje y me parece que recoge bastante bien problemas que estamos viviendo de un tiempo a esta parte y que han tenido como secuela, bueno, el empobrecimiento de nuestra gente y lo que incluye la falta de vivienda y la precarización como tal de la vida de los puertorriqueños en este país. Federico. Sí, tuve oportunidad de verlo. Coincido que es muy completo y que recoge bastante de lo que está sucediendo, por lo menos en las crisis y las cosas negativas que están sucediendo ahora mismo en Puerto Rico. Pero tengo dos comentarios. Uno, que el programa comienza diciendo que el gobierno eliminó 1,000 viviendas para, ¿verdad?, personas desaventajadas, viviendas asequibles. No sé de dónde sacan esa cifra y yo no sé cómo uno elimina esas 1,000 viviendas, si es que las demolieron, si es que desociaron gente. Esa parte no me quedó clara. Y lo otro es que no podemos perder de vista que aunque las cosas que dicen ahí en su gran mayoría, si no todas, son ciertas, sigue siendo un canal de propaganda ruso y el programa en español pues lo hacen, ¿verdad?, para hacer quedar a Estados Unidos mal. Y pues mira, la verdad es la verdad, y a mí me encanta el dicho que lo escuché por primera vez de Fernando Martín, que 2 más 2 es 4 aunque lo diga un loco. Pero no podemos perder de perspectiva que eso es lo que hay detrás de ese reportaje. Quería también mencionar sobre lo que dijo Edil. Sí, Donald Trump está al frente en muchas encuestas, pero se han cerrado. Yo he visto varias encuestas que desde el mensaje de estado de Biden, las encuestas se han cerrado y hasta han cambiado en 1 o 2 estados clave. Así que esto sigue siendo volátil. Coincido que la Cámara ahora se ve, pues quizás probable que se quede en manos republicanas, aunque la ventaja solamente es de 4 y si hay un voto para darle asistencia a Ucrania, pudiéramos ver, y el mismo speaker de la Cámara, Mike Johnson, dice que pudiera haber una situación donde Hakeem Jeffries pudiera ser el speaker, el líder demócrata. Así que la situación de la política estadounidense está sumamente volátil. Sí, eso es cierto. Edil, con relación al reportaje que comenté, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero de todas maneras, sí, independientemente de que sea RT, y yo tuve la oportunidad de ver varios comentarios en la red X a raíz de que a raíz de que el periodista puertorriqueño
residente en La Habana, Luis de Jesús, lo pusiera en sus redes, todo el mundo atacando a RT, y como tú señalas, pues Federico, 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco, y hay mucha gente que a lo que se dedica es a atacar al mensajero, pero no se ocupan de evaluar el mensaje, y eso es lo que yo creo que tiene valor en este reportaje. Sí, ciertamente, y iba a hablar de eso ahora en un momento, pero también para añadir un poco a lo que Federico hablaba, ¿verdad?, del Congreso, cómo se ve, también en el lado del Senado, hay que mencionar, ¿verdad?, porque la ventaja en el Senado creo que son, 1 o 2, y se ve finito para los demócratas, incluyendo un estado tan importante como Maryland, aquí en el área de Washington, D.C., que históricamente ha sido demócrata. El actual senador Ben Cardin se retira, y ahora con la entrada del pasado gobernador Larry Hogan, que es republicano, en las encuestas que estaba viendo, Larry Hogan estaba dominando a los 2 posibles candidatos más fuertes del lado demócrata, uno de ellos congresista, así que ciertamente si pierden un senador en Maryland, pues se verían bastante finitos en el lado del Senado. Pero nada, para hablar del documental, o verdad, del reportaje de RT, coincido también, lo pude ver, muy completo, muy bueno. Creo que para personas en Latinoamérica que no tienen conocimiento sobre el tema político de Puerto Rico, especialmente que ha estado sucediendo en los últimos años, política socialmente en Puerto Rico, es muy bueno, muy completo. No solamente atiende el tema de la Ley 22, también atiende pues otros temas coloniales, temas verdad, que se desprenden de la Ley 22, como la gentrificación, el cierre de escuelas, la pobreza. Y a la pobreza, y atienden un tema que a mí me encanta cuando lo estaba viendo y lo dicen y lo describen de esta manera, y uno diría, wow, si uno no fuera puertorriqueño y está escuchando que esto que está sucediendo, yo creo que años, décadas, ¿verdad? Luego de esta época nos daremos cuenta realmente, ¿verdad?, de la falta de democracia o de democrático, y no encuentro la palabra, pero lo malo que ha sido la aprobación de promesa para Puerto Rico y la imposición de la Junta de Control Fiscal, y como ellos lo describen de esa manera, un país donde básicamente la poca autonomía que tenía pues ya realmente no existe, y las decisiones no solamente de presupuesto, sino las decisiones más trascendentales sobre Puerto Rico y los puertorriqueños las toma el Congreso de los Estados Unidos y las toma esta Junta, donde los puertorriqueños no tienen ningún tipo de decir, ¿verdad?, en escoger a estas personas. Así que yo creo que es un punto muy bueno que recalca en el tema, ¿verdad?, de la imposición de la Junta de Control Fiscal. Sí tengo conocimiento, creo que es muy positivo, independientemente de que sea un canal de donde sea, puede ser un canal de Irán, puede ser un canal de cualquier otro país. Al Jazeera. Siempre Al Jazeera, y no, tengo que decir, es muy buena producción y muy bien hecho, pero aún así, ciertamente, toda esta información siempre es muy importante, porque así tenemos, ¿verdad?, reportajes, artículos, documentales, donde más gente puede ir conociendo sobre las realidades actuales políticas en Puerto Rico. Tengo conocimiento que hay otras cadenas o productores asociados a cadenas muy importantes del otro lado del mundo, como de Europa, que van a estar viniendo a Puerto Rico en las próximas semanas, meses, filmando sobre asuntos como el que estaba, ¿verdad?, sobre el que presenta RT, especialmente este tema de la Ley 22, que creo que es un tema, y lo hemos estado hablando aquí, un tema muy importante que actualmente representa ese coloniaje que vivimos. Qué lamentable, ¿verdad?, que no tenemos aquí al abogado que defiende a los Ley 22, que por lo general está en este programa, pero ciertamente cuando se pone, yo creo que podemos ver que ha sido mucho más negativo que positivo esa imposición de la ley 22. Y por último, sobre que es un canal de Rusia, a mí me está muy positivo el hecho, ¿verdad?, de que se pueda presentar ese tema cuando los Estados Unidos
muchas veces en estos últimos 2 años del tema de la invasión rusa a Ucrania, el tema o la retórica o el lenguaje que ha estado llevando los altos oficiales de la administración de Estados Unidos constantemente es la protección del territorio y la soberanía política de Ucrania. Y es, ¿verdad?, contrasta o es irónico ese mensaje cuando viene de Estados Unidos diciendo hay que proteger la soberanía política de este país, la independencia de este país, cuando todo lo contrario de lo que ha pasado Unidos aquí. Exactamente mantiene, no solamente invadió a Puerto Rico, mantiene como colonia a Puerto Rico y ahora bajo una junta de control fiscal. Bueno, se me acaba el tiempo, pero quería terminar diciendo que a mí me parece que es importante la denuncia porque nosotros vivimos muy aislados del resto del mundo. Los Estados Unidos obviamente pues ha hecho caso omiso de esa contradicción que señala Edil y un poco pasó eso la semana cuando llegó Kamala Harris con lo que hicieron los pleneros en La Goico, en la escuela La Goico, donde denunciaron precisamente el problema que estamos teniendo con la Junta y con la Ley 22. Así que denunciar esos problemas que estamos sufriendo, que son puntuales, me parece que es importante y todo el que lo haga, ¿verdad? Me parece que de manera bastante objetiva, como lo vi en este reportaje, pues es bienvenido porque no podemos seguir tapando el cielo con una mano, que es lo que ha venido haciendo los Estados Unidos, porque indudablemente la presente situación y el presente estado de cosas es lo más que les conviene a sus intereses económicos y geopolíticos. Gracias a ambos por haberme acompañado, gracias Edil por haber sustituido al licenciado Nadal Power. Seguimos conversando próximamente, que tengan ambos buen día. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino. Amigos, todos los martes tenemos este segmento para discutir política internacional y quién mejor que el profesor Carlos Severino Valdés para discutir todos los temas que nos interesan, que casi nunca podemos cubrirlos todos, pero le damos los buenos días al profesor Carlos Severino Valdés y las gracias por acompañarnos un martes más. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Mariluz, muy buen día. Gracias por la oportunidad y saludos a toda la radioaudiencia. Bueno, Carlos, el tema que siempre, ¿verdad?, desde hace muchos meses nos obliga a tratar es el asunto que está pasando con esta guerra que ha montado Israel, que ya se ha convertido desde hace un tiempo no en la defensa de su territorio, sino en el intento decidido de exterminar a un pueblo que es el pueblo palestino. Y ahora se extiende, estos ataques se han extendido al complejo diplomático de Irán en Siria, en Damasco particularmente, y dejando al menos 7 muertos. ¿A qué atribuyes tú que haya ocurrido esto? Sí, mira, Marilu, es común ya desde hace varios años, específicamente desde que comenzó la guerra civil en Siria, con distintos actores internos y externos, ¿verdad? Que Israel ha estado incursionando en acciones bélicas puntuales en territorio sirio, atacando posiciones de rebeldes o extremistas iraquíes o iraníes. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que a partir de la conflagración entre Israel y Gaza, en Gaza, estos ataques se han incrementado hasta llegar a este último ataque que acaba de ocurrir, que es un ataque muy delicado, quizás el más delicado, porque fue un ataque contra la representación diplomática de Irán en Siria. Vale la pena destacar, ¿verdad?, para las personas que nos escuchan, que una representación diplomática, atacar a una representación diplomática es de facto atacar el país que la emite, porque las representaciones diplomáticas son
son elementos extraterritoriales, son parte de la territorialidad. Es casi una declaración de guerra, ¿verdad? Es un acto que podría ser considerado como un acto de guerra, claro. Eso es lo que crea una situación mucho más compleja en este momento. Allí murieron 7 personas, entre ellos uno de los más destacados ahora que quedaba vivo, de los generales Al-Quds, de la fuerza de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que es un cuerpo especial del ejército iraní que se dedica a hacer actividades extraterritoriales, ¿verdad? Es algo así como una versión iraní de la CIA, por decirlo así, y tiene una íntima relación con distintos actores en toda la región. Y los últimos ataques han estado dirigidos, tú recordarás aquel ataque que hubo en Irak, donde murió otro general más en el aeropuerto, ¿verdad? Es parte de un ataque sistemático que está haciendo Israel en contra de estas figuras de gran relieve. Este es un general de brigada. Un general de brigada no es cualquier, es obviamente una persona élite dentro de un cuerpo élite, así que este era parte de la élite eso nos dice que no fue simplemente un ataque casual, fue un ataque premeditado, para atacar precisamente por esa parte que es la más dolorosa quizás para los iraníes, ¿no? Los iraníes han prometido que van a contestar, han prometido que van a hacer un ataque simétrico contra Israel. Eso también pues pone la situación muy tensa en el mundo, a la espera, pero sin embargo también ellos han dicho que se reservan cuándo, cómo y dónde van a hacerlo, ¿no? Lo van a hacer muy calculadamente y con paciencia, así que esto pues va a suceder, y esto es un elemento, como dije, que complica todavía más el escenario y lo hace más vulnerable. Hay que decir que la Casa Blanca ha dicho ayer sobre este atentado que apenas poco tiempo antes se enteró de esto, no habían sido enterados sobre esto, así que al decir de la Casa Blanca, esto fue una acción solitaria israelí, en un momento en el cual el gobierno de Netanyahu está en un momento muy difícil, quizá el más difícil de todo. Hay quien dice, Marilu, que esto podría ser también no solo un ataque dentro de un programa para atacar a las fuerzas Al-Quds y a sus principales cabecillas, sino también para lograr cohesión internamente, desesperadamente, en una sociedad fragmentada y quebrada, precisamente por la gobernanza de Netanyahu. Y tristemente, Carlos, la matanza inmisericordia de palestinos continúa, incluso a convoyes que llevan ayuda humanitaria, y esto ha, ¿verdad?, conllevado, entre otras cosas, porque también prevalece la situación de rehenes israelíes, que más de 100,000 personas participaran de protestas en Tel Aviv pidiendo elecciones anticipadas en Israel. Eso es mucha gente, ¿no? Fue mucha gente, y particularmente hay que destacar que esto ocurre en tiempos de guerra, y cuando hay tiempos de guerra sabemos que los países pues toman sus precauciones internas. Claro, y tienden a alinearse con el gobierno. Sí, y exigen que las fuerzas incluso de oposición se vayan junto con el gobierno, que haya un gobierno de unidad nacional, pero esto no ha sido posible para Netanyahu, y cada vez las fracciones y la fractura de la sociedad israelí es mayor. Esta protesta de más de 100,000 personas pues es una de las protestas inéditas. De hecho, hubo gente hasta que tuvo que ser manifestantes que fueron apresados, ¿no?, y reprimidos por las fuerzas policíacas, y demuestra que son bastante represivas. Y que este grupo lo que está exigiendo básicamente, esta protesta va dirigida a la dimisión inmediata de Netanyahu, a llamar a elecciones anticipadas lo antes posible, y número 3, a solucionar y pacificar el conflicto
con los palestinos. Esas son las 3 demandas fundamentales que se esbozaron este fin de semana. Y precisamente Netanyahu estaba en el hospital, ¿no? Porque fue operado en estos días de una dolencia, una hernia creo que fue. Así que la cosa está muy complicada. Esto paralelamente ocurre cuando se está haciendo negociaciones entre ambas partes en el Cairo, curiosamente, con un Israel cada vez más debilitado, con un Israel más aislado internacionalmente, crecientemente aislado. Así que las cosas pues se precipitan y se ponen cada vez más tensas en la región. Y esas elecciones anticipadas, ¿qué pudieran presagiar para ese país? Porque el panorama no luce muy halagador en términos del espectro político que ha controlado Israel por muchísimos años. Parece ser que podría establecer una coalición de centro, más bien aglutinada alrededor del centro, con algunas fuerzas de derecha, algunas fuerzas más liberales hacia la izquierda, pero obviamente tendría que ser una nueva fuerza que, dadas las características de la protesta, pues se va a inclinar por alguna alternativa que sea de pacificar la situación y de, por lo menos de liberar lo antes posible a cualquier costo los rehenes, que es un asunto que parece que le preocupa muchísimo a la sociedad israelí, por lo vulnerable que representa esto, porque esto puede continuar. Si no se busca la paz, puede continuar y pueden haber otras personas que sean tomadas como rehenes. Seguro. ¿No? Así que es muy temprano para decir cuál sería el resultado, pero obviamente yo creo que sería una negación a lo que ha sido el gobierno de Benjamín Netanyahu. Oye, y no sé si me dé tiempo, tengo muy poco tiempo, pero Dina Boluarte está en aprietos en Perú porque aparentemente ya no divulgó la posesión de unas joyas ni cómo las había adquirido, etcétera. Y le han llamado el caso Rolex, entre ellos un reloj que costaba $14,000. Correcto. Y ella pues le invadieron la casa, irrumpieron en la casa y ella pues inmediatamente ha dicho pues que esto es Dina Boluarte hablando de represión. Realmente es bastante cínico, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso, Carlos. Sí, la atropellada gestión desde que comenzó hasta el día de hoy de Dina Boluarte en un país convulso y con una democracia realmente pírrica, en estos momentos pues está siendo investigada y ha sido su casa allanada porque comenzó a mostrar públicamente, comenzó a mostrarse públicamente con unos relojes, entre ellos el famoso Rolex y otros relojes más que son muy caros y que crean una duda de cómo ella obtuvo el dinero. Además, pues la investigación que se hizo, pues ella no puso esos relojes como parte de su patrimonio, que debió haberlo hecho. Así que tiene ahora tremendo problema. No hay duda de que esto no surge casualmente. Esta persecución tiene que ver con un agotamiento de su figura y con que parece ser que ya la utilidad que tuvo Dina Boluarte en su momento para unos sectores que la han mantenido y que la han respaldado ya no procede y en estos casos ese tipo de personajes pues simplemente hemos visto que históricamente son fácilmente prescindibles y en este momento parece ser que la han dejado sola. De hecho es su antiguo partido Perú Libre quien hace además de la investigación en curso, que ya va sobre otra investigación que tiene Fiscalía por las muertes, ¿verdad?, en los actos de represión con la policía, la que tiene ya. Esta es una segunda causa, más la causa de vacancia que ha sido puesta sobre la mesa en el Parlamento peruano para votarse próximamente. Es muy triste la situación por la que por muchos años ha pasado Perú y hubo una esperanza ahí con el ascenso al poder de Pedro Castillo y ya tú ves cómo
cómo ha terminado todo. Es muy lamentable. Muy triste, sí. muy triste, muy lamentable todo, exactamente como tú dices. Sí, Perú creo que no merece, es un país que no merece esa inestabilidad, y es un Congreso, un Parlamento que se le ha subido los humos a la cabeza y han transformado una democracia, ¿verdad?, en una una tiranía parlamentaria, realmente, porque ellos ponen y quitan gobernantes a la más mínima provocación. Así es. Carlos, se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este espacio y esta conversación tan interesante. Seguimos conversando el próximo martes. Que tengas buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Agustina Lubis, profesora de teología y decana académica del Seminario Evangélico de Puerto Rico, a quien les damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues quise conversar con usted porque escribió, entre muchas otras que escribe con cierta frecuencia, una columna muy interesante en el periódico El Nuevo Día que se titula La espiritualidad gana fuerza al margen de la oficialidad de las religiones en Puerto Rico. Y me pareció particularmente importante este tema porque recoge lo que es el sentir de un gran sector de nuestro país que ha optado por no practicar, como usted señala en la columna, las religiones formales como el cristianismo, budismo, judaísmo o islam, y ha optado por las prácticas espirituales que a mi juicio pues es una práctica más personal, más individual, pero que no se aparta, ¿verdad?, de esa búsqueda en la que nos encontramos muchos y muchas para tratar de explicarnos cosas que pasan en nuestra vida. Y me gustaría que nos abundara un poquito más sobre esa diferencia entre lo que es la práctica de la religión formal versus la práctica de la espiritualidad, que según usted también comenta, el que la gente haya optado por esa práctica espiritual ha hecho mella en muchas de las instituciones que practican la religión formal. Sí, definitivamente las religiones tienen una pequeña historia, ¿verdad? Unos 6.000 años hacia acá, pero el ser humano tiene una historia más mayor, y el ser humano es profundamente un ser espiritual, ¿verdad? Esa constitución espiritual del ser humano, que se entiende como bien dijiste, esa capacidad y necesidad de una vivencia profunda, de encontrar respuestas a preguntas que todos los seres humanos nos hacemos, y algunos escogen el camino de la religión como un medio, ¿verdad?, para hallar respuestas. Por mucho tiempo las religiones han sido medios para eso, pero el ser humano tiene esa capacidad, ¿verdad?, de esa búsqueda, y tiene esa conciencia, ¿verdad?, de que hay algo más allá de lo puro físico que tenemos los seres humanos, sino que hay unas cuestiones éticas importantísimas que hay que cultivar, y que son valores espirituales que todos los seres humanos pueden practicarlos para tener una mejor convivencia y también para hacer de este mundo un mundo más vivible, por lo menos. Sí. Sí, y una de las cosas que usted señala en la columna es que esto aplica muy particularmente a los jóvenes, ¿verdad? Que a veces encuentran que esta prédica religiosa no les llena, no les responde, no está atemperada a los tiempos que vivimos, y por eso pues van abandonando la práctica de las religiones formales en búsqueda de respuestas que realmente llenen su espíritu, por así decirlo, ¿verdad? Respondan a lo que uno está viviendo y que está realmente más cercano a lo que es la vivencia personal de la gente. Sí, esa es una de las, ¿verdad?, las grandes dificultades actuales de los sistemas religiosos, es que se han quedado pequeños en sus visiones, ¿verdad? Aunque hubo un momento en que pretendieron hablar desde una perspectiva más amplia, queriendo abarcar en el discurso todo el comienzo del mundo hasta el final, pero la realidad es que el mundo ha cambiado, que la ciencia ha cambiado, y el discurso de las religiones se ha quedado pequeño ante ese crecimiento, ¿verdad? Y hoy día nuestra gente joven quiere
otras explicaciones, ¿verdad? Esos misterios que las religiones han tratado de explicar de la existencia, de la vida, del cosmos, y lo hicieron en un momento dado utilizando lo que tenían a su disposición, los mitos o las historias, o las metáforas que tenían. Hoy día tenemos otras, ¿verdad? Y esa es una de las dificultades. La juventud, bueno, estamos en un tiempo posmoderno donde se sabía que en la modernidad la religión iba a ser muy central, ¿verdad? Y la razón, pero hoy día lo que es, en la época posmoderna, lo que es central es la enormidad del fenómeno espiritual, y entonces los jóvenes encuentran mayor respuesta en otras vías de esa búsqueda de sentido que las mismas religiones, porque se han quedado anquilosadas con los mismos mitos, con mecanismos de sumisión también a las creencias, no tienen respuesta al mundo social que estamos viviendo, no se atemperan a la realidad del siglo XXI. Entonces, esa no es una explicación que satisface al ser humano del siglo XXI. Sí, y muchas veces aquellas personas que creemos más en la espiritualidad que en la religión, pues vemos muy distante esa prédica religiosa, y hablo particularmente del catolicismo, que fue donde yo me crié, donde se criaron muchos de los puertorriqueños, que entiendo que es la religión que predomina en el país, porque a mí particularmente me ocurrió que siendo pequeña, pues uno iba a las misas, ¿no? Y después que pasaban unos 30 o 40 años y uno por alguna razón tenía que ir a una misa, pues uno se daba cuenta de que no había variado nada el ritual, ¿no? Entonces uno dice, esto no me responde, no me llena, y es lo mismo que le pasa a mucha gente en el país, y creo que es algo importante esa evolución en la gente, que haya esa búsqueda, que haya ese interés de seguir buscando, y apartarse de una religión pues no necesariamente es malo, sino que responde a ese interés personal que tiene la gente de seguir buscando de manera más profunda respuestas. Y definitivamente una vez el sistema religioso, la religión que sea, no le es relevante a la realidad de la vida de la gente, porque precisamente las religiones las creamos los seres humanos para religarnos con lo trascendente, para buscar esos valores espirituales, pero si no responden a las necesidades se hace irrelevante y sencillamente la gente las abandona. Así que, pero yo creo que siempre hay esperanza de que se reflexione sobre esto y que empezamos a acoger, ¿verdad?, este nuevo tiempo y estar a la altura del momento en que vivimos, ¿verdad? Un tiempo que se está llevando a cabo una transformación todos los días en la conciencia de la humanidad, en una profundidad diferente al antaño, ¿verdad? Y una aceleración también que nunca se había registrado en los últimos 2 milenios y medio. Así que hemos vivido muchas crisis, pero ninguna ha sido como esta actual, o sea, cada una es nueva. Así es. Pues, profesora, le agradezco mucho que haya estado conmigo. El tiempo siempre es corto, es interesante esta conversación, que espero que podamos continuarla en otro momento. Gracias por haberme acompañado, que tenga usted buen día. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Yo me despido hasta el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.